Cerca de la entrada de una cueva oscura y enigmática, un hombre observaba cómo su caballo, que no dejaba de relinchar, parecía profundamente inquieto. Decidido a descubrir qué ocurría, tomó la iniciativa de entrar en el misterioso lugar, sin saber que lo que estaba a punto de encontrar lo dejaría sin palabras. Carlos, ajustando su viejo sombrero, dirigió la mirada hacia Luna, su yegua, que se mantenía inmóvil con las orejas erguidas, como si percibiera algo que él no lograba escuchar. «¿Qué sucede, chica?», murmuró en un tono grave. Sin embargo, Luna no reaccionó como lo haría normalmente. En lugar de calmarse con unas cuantas caricias, resopló con fuerza, dejando escapar su cálido aliento en el aire frío de la mañana. Inquieta, raspaba el suelo polvoriento con sus patas, mientras inclinaba la cabeza hacia un sendero que se perdía entre los arbustos. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía bien a Luna, y sabía que no era del tipo de animales que se asustan sin motivo. Está bien, está bien. Vamos a ver qué pasa, dijo, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Luna, con movimientos decididos pero apresurados, guió a Carlos por un estrecho camino cubierto de maleza. Las ramas crujían bajo sus cascos, y el canto de los pájaros, que usualmente llenaba el bosque, comenzó a desvanecerse, como si también percibieran un cambio en el ambiente. Apenas unos metros más adelante, Carlos notó algo inusual en el suelo, una mancha oscura que brillaba débilmente bajo los primeros rayos de sol. Luna bajó el hocico para olfatear y, al levantar la cabeza, soltó un agudo relincho que resonó entre los árboles. «Sangre», murmuró Carlos, sintiendo como su corazón se aceleraba. En esta zona no solía haber cazadores, al menos no legales, y la posibilidad de un animal herido, o algo peor, hizo que apresurara el paso. Siguiendo el rastro, llegaron a una entrada oculta tras una cortina de hojas y ramas. Luna se detuvo en seco, lanzando un relincho bajo pero insistente, como si le advirtiera que debía proceder con cautela. «Está bien, parece que no me vas a dejar tranquilo hasta que entre», dijo Carlos, dejando escapar un suspiro mientras desataba la linterna de su montura. La oscuridad de la cueva era densa, casi palpable, y parecía absorber la luz del día. Un olor metálico flotaba en el aire, aumentando la sensación de inquietud que ya lo invadía. Avanzó con cautela, sus pasos resonando contra las paredes de piedra. «¿Hay alguien aquí?», preguntó, su voz rebotando en el vacío. Aunque no esperaba respuesta, algo en su interior lo obligó a romper el silencio opresivo. El haz de luz de la linterna barrió el suelo cubierto de hojas secas y tierra, hasta que se detuvo bruscamente al iluminar una figura. Carlos se quedó inmóvil. Ante él, una mujer estaba acurrucada contra la pared, abrazando con fuerza a un bebé envuelto en una manta delgada. El corazón de Carlos pareció detenerse por un instante. La mujer no se movía, su rostro pálido estaba enmarcado por mechones desordenados, y sus ojos permanecían cerrados. «Dios mío», susurró, apresurándose a su lado. Se arrodilló, tocando su hombro con suavidad. «Señora, ¿me escucha? Estoy aquí para ayudar». Al tocarla, sintió la frialdad de su piel, pero su pecho subía y bajaba débilmente, señal de que aún respiraba. El bebé emitió un gemido casi inaudible, rompiendo el pesado silencio de la cueva. «Esto no puede esperar», dijo Carlos en voz alta, aunque solo Luna, que seguía afuera relinchando, podía oírlo. Con cuidado, levantó a la mujer, sorprendiéndose de lo ligera que era, como si no hubiera comido en días. El bebé quedó protegido entre ambos, sus pequeños dedos aferrándose instintivamente a la tela de la camisa de Carlos. Cuando salió de la cueva, Luna lo miró fijamente, con sus grandes ojos llenos de una extraña mezcla de urgencia y comprensión. «Tienes razón, chica. Vamos a casa», dijo Carlos, acomodando a la mujer y al bebé lo mejor que pudo antes de subirse a la montura. Luna, como si entendiera la delicadeza de la situación, comenzó a caminar con un paso firme pero suave, cuidando de no tropezar en el terreno desigual. El trayecto de regreso fue silencioso, salvo por los pequeños sonidos del bebé y el crujido de las ramas bajo los cascos de Luna. Carlos no podía dejar de pensar en lo que había visto en esa cueva. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía sola con un bebé en un lugar tan remoto? Las preguntas lo asaltaban, pero sabía que tendrían que esperar.
Lo primero era encontrar un lugar seguro para ellos. Al llegar al rancho, desmontó con cuidado, sosteniendo a la mujer y al bebé en brazos. Luna permaneció quieta, observándolo mientras cruzaba el patio hacia la pequeña casa que él llamaba hogar. «Gracias, chica», dijo en voz baja, dándole una palmada en el cuello. Luna resopló, sacudiendo la cabeza como si aceptara el agradecimiento. Dentro de la casa, Carlos colocó a la mujer en un viejo sofá, cubriéndola con una manta gruesa. El bebé dejó escapar otro gemido, esta vez más insistente, y Carlos se apresuró a buscar algo de leche tibia en la cocina. «No sé si esto servirá, pero es todo lo que tengo», dijo, hablándole al bebé mientras intentaba alimentarlo con una cuchara improvisada. Cuando terminó, se sentó en una silla cercana, observando a la mujer y al bebé mientras respiraban con dificultad, pero constantes. «¿Quién eres?», murmuró para sí mismo, sabiendo que no obtendría respuesta. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, y Luna, que se había quedado cerca de la ventana, relinchó suavemente, como si supiera que la jornada apenas comenzaba. La mujer, aún inconsciente, soltó un suspiro, su rostro relajándose ligeramente. El bebé, envuelto en la manta, se movió y emitió un sonido suave, como si respondiera al cambio en el ambiente. Con un esfuerzo visible, la mujer abrió lentamente los ojos, pestañeando ante la tenue luz que se filtraba por una pequeña ventana. La claridad le resultaba extraña, casi ajena, pero también reconfortante. Las primeras sensaciones que captaron sus sentidos fueron el olor a madera vieja y el sonido tranquilo de una casa habitada. Por un instante, no supo dónde estaba. Entonces, escuchó un leve sonido, el murmullo del bebé, y giró la cabeza con dificultad hacia él. Al verlo tranquilo en su manta, sintió un nudo formarse en su garganta. Era la primera vez en días que podía mirarlo sin que el miedo la paralizara. A pesar de la debilidad que la invadía, lo observó con un alivio que casi dolía. Carlos entró al cuarto con pasos suaves, llevando un jarro de barro en una mano y un vaso en la otra. Al notar que la mujer estaba despierta, se detuvo un momento, como si temiera interrumpir un instante delicado. Su sombrero descansaba en su mano libre, y una expresión de alivio cruzó su rostro. «Buenos días», dijo con voz calmada, pero firme, esa clase de tono que inspira confianza incluso en desconocidos. «Toma, necesitas agua». Ella, aún desconfiada, se incorporó ligeramente, apoyándose en la pared detrás de la cama. Estiró las manos con esfuerzo para tomar el vaso, y Carlos notó cómo sus dedos temblaban. No hizo ningún comentario, dejándola avanzar a su ritmo. «No tienes que hablar ahora», añadió después de un momento, dejando el jarro en una pequeña mesa junto a la cama. «Cuando estés lista». Pasaron unas horas antes de que ella reuniera el valor para levantarse de la cama. Al ver un pequeño espejo colgado en la esquina del cuarto, se detuvo y casi retrocedió al enfrentarse a su propio reflejo. Su rostro estaba pálido, sus pómulos sobresalían marcados, y los ojos hundidos le recordaban lo mucho que había pasado desde la última vez que se vio a sí misma. Intentó alisar su cabello con las manos, pero sus dedos tropezaron con los nudos. El llanto débil del bebé rompió el silencio. Sin dudarlo, se apresuró a cargarlo, buscando consuelo en el contacto con su hijo. Fue entonces cuando notó una figura fuera de la ventana, un imponente caballo blanco, cuya presencia parecía serena y firme, como la luz del amanecer. Por un momento, se quedó absorta observándolo. «Luz», murmuró Carlos desde la puerta, haciendo que ella diera un pequeño sobresalto. Él llevaba un plato sencillo con tortillas y frijoles, que dejó sobre la mesa. «¿Es tuyo?», preguntó ella en voz baja, sin mirarlo directamente, aún incómoda con la idea de establecer contacto visual. Carlos asintió con un gesto casi reverente. «Fue ella quien me llevó hasta ustedes. Si no fuera por ella». Su voz se desvaneció, como si no fuera necesario completar la frase. Esa noche, aunque el agotamiento físico era evidente, la mujer no logró conciliar el sueño. Su mente no dejaba de repetir las imágenes de su huida, el sonido de pasos persiguiéndola y los días interminables escondida en la penumbra. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el eco de su miedo. Sin embargo, había algo diferente ahora, algo que la mantenía anclada en la calma.
Luz seguía afuera, su presencia constante como la de un guardián silencioso. De vez en cuando, escuchaba el sonido rítmico de los cascos golpeando suavemente el suelo. Aquella cadencia parecía transmitirle un consuelo inesperado, uno que la hacía sentir menos sola. Incluso su bebé, que solía despertarse varias veces en la noche, parecía dormir con más tranquilidad bajo el cobijo de esa presencia. Al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, la mujer reunió el valor para salir del cuarto. Envuelta en un chal que Carlos había dejado para ella, cargó a su bebé en brazos y cruzó el umbral con pasos vacilantes. Lo primero que vio fue a Luz, junto al bebedero, moviendo la cabeza con una suavidad que parecía esperar por ella. «Buenos días», saludó Carlos desde el corral, donde ajustaba una cerca rota. Al verla fuera del cuarto, una ligera sonrisa apareció en su rostro. «¿Te sienta bien el aire fresco?». Ella no respondió con palabras, pero asintió ligeramente, sus ojos aún fijos en el caballo. Luz, con movimientos lentos y calculados, se acercó. Por un momento, la mujer sintió que el animal podía ver más allá de su exterior frágil, que entendía lo que llevaba dentro. Extendió una mano tímida y tocó el cuello de la yegua. La calidez y firmeza del animal le dieron un extraño consuelo. «Es un buen animal», comentó Carlos, acercándose con cautela. «Siempre sabe cuando algo no anda bien». Ella lo miró fugazmente, intentando descifrar si sus palabras eran solo un comentario casual o algo más profundo. No lo sabía, pero no pudo evitar sentir una pequeña chispa de confianza. En los días siguientes, la mujer comenzó a adaptarse lentamente a la vida en el pequeño rancho. Aunque le resultaba difícil confiar por completo, notaba la paciencia y respeto con los que Carlos la trataba. Él no hacía preguntas innecesarias ni presionaba para que hablara sobre su pasado. En lugar de eso, encontraba maneras sutiles de incluirla en las tareas diarias, cuidar a los animales, recoger leña o barrer el patio. Luz, por su parte, parecía estar siempre cerca. Cada vez que la mujer sentía miedo o incertidumbre, la yegua aparecía, como si supiera exactamente cuándo era necesaria. Incluso el bebé, que apenas empezaba a balbucear, parecía haberse encariñado con el caballo. Extendía las manos hacia Luz y reía con una alegría que su madre no había visto en mucho tiempo. A medida que pasaban los días, la mujer se fue sintiendo lo suficientemente fuerte como para moverse por el patio sin tambalearse. Aunque seguía hablando poco, sus movimientos eran más seguros, menos tensos. Su bebé seguía siendo su prioridad, pero cada vez que Luz aparecía, la pequeña soltaba risas que llenaban el aire con una calidez inesperada. Carlos, mientras ajustaba una viga en el establo, observaba en silencio. Sabía que no debía meterse demasiado en sus asuntos, pero había algo en la manera en que la mujer miraba al horizonte que lo hacía preguntarse cuánto estaba cargando sobre sus hombros. «Si quieres, puedo enseñarte cómo alimentar a Luz», ofreció un día, rompiendo el silencio con cuidado. La mujer lo miró sorprendida. No esperaba que él hablara directamente, aunque había notado su presencia constante, como una sombra protectora. «No sé mucho de caballos», respondió en un tono bajo, pero no cerrado. «Luz es diferente», dijo Carlos, señalando al animal que estaba pastando cerca. «Tiene un carácter especial. Sabe cuando alguien necesita compañía». Esa tarde, Carlos llevó a la mujer y a su bebé al establo. Les mostró cómo preparar el alimento, cómo sostener las riendas con suavidad, y sobre todo, cómo acercarse al caballo sin miedo. Al principio, ella mantenía cierta distancia, pero la niña, como si no conociera límites, estiró los brazos hacia Luz. La yegua inclinó la cabeza con delicadeza, permitiendo que la pequeña tocara su hocico. «Es increíble», murmuró la mujer casi para sí misma. Carlos sonrió. «Sí, lo es. Y parece que le caen bien tú y la niña. Eso no le pasa con todos». Luz, como si entendiera el comentario, resopló suavemente y movió la cabeza, provocando una risa en la bebé. La mujer, sin darse cuenta, también sonrió. Con el paso de los días, la mujer comenzó a abrirse un poco más. Por las mañanas, mientras Carlos reparaba cercas o trabajaba con los animales,
ella se ocupaba de las pequeñas tareas del hogar, barría el patio, recogía leña o se sentaba bajo el gran árbol con su bebé. Luz, como siempre, estaba cerca, ya fuera pastando o vigilando desde la distancia. Sin embargo, las noches seguían siendo difíciles. En el silencio, los recuerdos de lo que había dejado atrás volvían a su mente, su familia rota, las calles peligrosas, y el miedo constante. Pero ahora había algo que la ayudaba a mantener la calma. Al mirar por la ventana, a menudo veía a Carlos sentado en el patio, con Luz a su lado, como si estuvieran en una conversación silenciosa. Esa imagen le transmitía una serenidad inesperada, un recordatorio de que no estaba completamente sola. ¿Qué fue lo que te trajo aquí, don Carlos?, preguntó una mañana mientras ambos trabajaban cerca del corral. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Carlos se detuvo un momento, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, antes de responder. Las cosas de la vida, supongo, dijo finalmente, con un tono medido. Antes, este lugar estaba lleno de risas y vida. Ahora solo quedamos Luz y yo. Pero eso no es necesariamente malo. A veces, la soledad también enseña. Ella asintió lentamente. Aunque sus historias eran diferentes, sintió que compartían un dolor que los conectaba. Yo solo quiero que mi hija tenga una oportunidad, murmuró después de un momento. Que crezca sin miedo. Aquí la tendrá, respondió Carlos con firmeza. Te lo prometo. A pesar de esas palabras reconfortantes, las cosas en la comunidad comenzaban a cambiar. Aunque el rancho de Carlos estaba alejado del pueblo, los rumores viajaban rápido. Algunos vecinos, como don Javier, se mostraban curiosos sobre la mujer que ahora vivía en el rancho. Otros, menos amables, murmuraban en el mercado sobre su presencia. Carlos intentaba ignorar los comentarios, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien interviniera de manera más directa. Una tarde, mientras la mujer ayudaba a recoger heno, Carlos decidió advertirle. La gente del pueblo habla mucho, dijo sin rodeos. Ella dejó caer el fardo que sostenía y lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué dicen? De todo un poco, respondió Carlos con calma. No es raro en lugares como este. Pero mientras estés aquí, nadie te va a molestar. Eso te lo aseguro. Aunque sus palabras buscaban tranquilizarla, ella no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que la seguridad que había encontrado en el rancho era frágil y no quería que Carlos pagara un precio por ayudarla. Esa noche, mientras ponía a su bebé a dormir, escuchó el sonido familiar de los cascos de Luz en el patio. Miró por la ventana y vio al caballo junto al gran árbol, con Carlos de pie a su lado. Había algo en su postura que transmitía calma, una tranquilidad que ella deseaba sentir. Gracias, susurró en voz baja, aunque sabía que él no podía oírla. Acarició la cabeza de su hija, que ya dormía profundamente, y cerró los ojos. Se prometió a sí misma proteger la paz que habían encontrado, aunque fuera temporal. A la mañana siguiente, mientras el sol apenas despuntaba, Carlos escuchó el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra. Se secó las manos en su pantalón y salió al patio, con Luz siguiéndolo de cerca, como si supiera que algo no estaba bien. Era don Javier, con su sombrero grande y su mirada inquisitiva. Bajó del coche con la lentitud de quien sabe que sus palabras llevarán peso. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó Javier. Claro, pase, respondió Carlos, manteniendo una expresión tranquila. Pero Javier no entró. Se quedó en el patio, mirando de reojo hacia la casa. He escuchado cosas en el pueblo, comenzó, cruzándose de brazos. Dicen que tienes a una mujer viviendo aquí. Una extranjera. Carlos tomó un segundo para medir sus palabras, sabiendo que cualquier reacción exagerada solo avivaría los rumores. No sé qué tanto haya escuchado, don Javier, dijo finalmente. Pero lo que sí sé es que aquí nadie está haciendo daño. Solo ten cuidado, Carlos, advirtió Javier. Una cosa es ayudar, pero otra es meterte en algo que no puedes manejar. Sin decir más, regresó a su coche y se marchó. Carlos suspiró, acariciando el cuello de Luz, agradeciendo su silenciosa presencia.
Al entrar a la casa, encontró a la mujer junto a la ventana, con su bebé en brazos. Sus ojos reflejaban miedo. ¿Quién era?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Don Javier, respondió Carlos con un tono despreocupado. Vino a darme consejos que no pedí. No quiero causar problemas, don Carlos. Si es mejor que me vaya, lo entiendo. Eso no va a pasar, aseguró él con firmeza. Aquí estás segura. Tú y tu hija. No voy a dejar que nadie les haga daño. Los días siguientes, la mujer se volvió más reservada. Apenas salía de la casa, cuando lo hacía, era solo para cumplir con las tareas más necesarias. Luz, siempre fiel, la seguía a donde fuera, como un guardián silencioso. Carlos notaba el cambio en su comportamiento, pero decidió no presionarla. Entendía que su miedo no desaparecería con simples palabras. En cambio, se esforzó por crear un ambiente de calma, confiando en que, con el tiempo, ella encontraría su lugar en el rancho. Mientras tanto, los rumores en el pueblo seguían creciendo. En el mercado, Carlos escuchaba murmullos a su paso. ¿Quién será esa mujer? Dicen que tiene un bebé, ¿será una de esas indocumentadas? Él se limitaba a ignorarlos, concentrándose en sus compras y regresando al rancho lo más rápido posible. Pero sabía que no podría evitar la situación para siempre. Una tarde, mientras la mujer recogía leña cerca del patio, Luz comenzó a moverse inquieta. Levantó la cabeza, giró las orejas hacia el camino y soltó un relincho fuerte. La mujer se acercó al caballo, intentando calmarlo. ¿Qué pasa, Luz?, murmuró, mirando en la misma dirección que el animal. En ese momento, Carlos salió de la casa, con el ceño fruncido. ¿Todo bien?, preguntó. No lo sé, respondió ella, todavía observando el camino. Parece que escucha algo. Carlos colocó una mano sobre el lomo del caballo, intentando tranquilizarlo. Debe ser un coche en el camino, dijo, aunque en el fondo sentía la misma inquietud que Luz parecía transmitir. Esa noche, mientras intentaba dormir, la mujer escuchó los pasos de Carlos en el patio. Miró por la ventana y lo vio junto a Luz, quien estaba tan atenta como siempre. La yegua parecía entender cada movimiento, como si compartiera las preocupaciones de su dueño. Es como si supiera todo lo que está pasando, pensó la mujer, sintiéndose dividida entre la tristeza de ser una carga y la gratitud de haber encontrado refugio. A la mañana siguiente, decidió que no podía seguir escondiéndose. Si iba a quedarse en el rancho, necesitaba contribuir más. Carlos ya estaba haciendo mucho por ella y por su hija, y ella debía corresponder. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar?, preguntó tímidamente mientras él ajustaba una cerca. Carlos la miró sorprendido, pero complacido. Siempre hay algo que hacer, respondió con una leve sonrisa. Desde ese día, la mujer comenzó a involucrarse más en las tareas del rancho. Ayudaba con los animales, aprendía a manejar las herramientas y, poco a poco, se volvía indispensable. Luz, como siempre, supervisaba desde cerca, como si evaluara sus progresos. La pequeña niña, mientras tanto, se había convertido en la sombra del caballo, siguiéndolo con una confianza que solo un niño podía tener. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en el establo, la mujer se acercó un poco nerviosa. Don Carlos, dijo, limpiándose las manos en su delantal. Quiero aprender a montar a Luz. Carlos levantó la vista, sorprendido. ¿Montar? ¿Estás segura? Sí, respondió ella con más firmeza de la que esperaba. Si voy a estar aquí, quiero aprender. Quiero hacerlo bien. Luz, que estaba pastando cerca, movió las orejas como si entendiera la conversación. Carlos asintió, complacido. Está bien, pero no esperes galopar el primer día. Luz es paciente, pero yo no tengo tanta fe en tus habilidades, bromeó. La mujer soltó una pequeña risa, algo que no hacía con frecuencia, y asintió. El primer intento fue torpe, como Carlos había predicho. Subió al caballo con dificultad, sujetando las riendas con fuerza, como si fueran a romperse. Luz, sin embargo, no se movió ni un centímetro, permaneciendo inmóvil hasta que ella estuvo lista. Relájate,
dijo Carlos, observándola desde el suelo. Luz no hará nada que no le pidas. Con el tiempo, y después de varios días de práctica, la mujer comenzó a sentirse más cómoda. Luz, con su calma habitual, respondía a sus movimientos como si entendiera que estaba aprendiendo. Una tarde, después de una lección, la mujer se sentó junto a Carlos en el pequeño porche de la casa. La niña dormía sobre una manta extendida en el suelo, mientras Luz pastaba cerca, vigilante como siempre. ¿Sabes?, comenzó ella, mirando al horizonte. Hace años que no siento esto, como si tuviera un hogar. Carlos no respondió de inmediato. Observó a la niña, luego a Luz, y finalmente a la mujer. Este lugar tiene algo, dijo finalmente. No sé si es la tierra, los animales o el silencio, pero te hace sentir que puedes empezar de nuevo. Eso es justo lo que siento, respondió ella con una leve sonrisa. Por primera vez, siento que mi hija y yo podemos tener una vida normal. La tranquilidad de esos días, sin embargo, no tardó en ser interrumpida. Una tarde, mientras la mujer recogía agua del pozo y Carlos ajustaba una cerca, Luz comenzó a actuar de forma extraña. Levantó la cabeza, giró las orejas hacia un punto en el camino y soltó un relincho fuerte que rompió el silencio. Carlos enderezó la espalda de inmediato, siguiendo la mirada del caballo. A lo lejos, un coche negro estaba estacionado cerca de la entrada al rancho. ¿Esperas a alguien?, preguntó la mujer, acercándose con su hija en brazos. No, respondió Carlos con el ceño fruncido. Ambos se quedaron inmóviles, observando el coche, que permaneció ahí por unos minutos antes de arrancar y desaparecer por el camino. ¿Quién crees que era?, preguntó ella, con la voz cargada de preocupación. No lo sé, respondió Carlos con un tono grave, pero algo me dice que no era buena señal. El aire se sentía más denso al día siguiente, como si una tensión invisible envolviera el rancho. Carlos trabajaba en silencio, reparando una cerca que el viento había tirado durante la noche, pero sus pensamientos giraban en torno al coche misterioso. Luz, moviéndose con calma por el corral, levantaba la cabeza de vez en cuando, mirando hacia el camino, como si aún esperara algo. La mujer también estaba inquieta. Aunque seguía con sus tareas, sus movimientos eran rígidos, como si estuviera lista para huir al menor ruido. Su hija, ajena a la preocupación de los adultos, balbuceaba alegremente mientras jugaba con un puñado de paja en el patio. No pasó mucho tiempo antes de que la calma se rompiera. Esta vez, un coche blanco apareció por el camino principal. Carlos lo reconoció de inmediato, era el agente Flores, acompañado de 2 oficiales locales. El vehículo se detuvo frente a la casa, y Flores descendió con una expresión neutral, diseñada para no revelar sus intenciones. Don Carlos, saludó Flores con un tono formal. Agente Flores, respondió Carlos, dejando la herramienta con la que trabajaba. ¿Qué lo trae por aquí? Necesitamos hablar contigo y con la señora, dijo Flores, dejando claro que no era una visita casual. Carlos respiró hondo, asintiendo. Adelante. La mujer salió de la casa con su hija en brazos, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Flores la observó con una expresión calculada, como si intentara medir cada uno de sus movimientos. Necesitamos verificar su situación, explicó el agente, sacando una carpeta del coche. Es un procedimiento estándar. Carlos dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre la mujer y los oficiales. Estamos en proceso, dijo con calma, pero con firmeza. Ya hemos entregado documentos al abogado, y él está manejando el caso. ¿Tiene pruebas de eso?, preguntó Flores. Carlos asintió y regresó a la casa, volviendo con una carpeta llena de papeles que había preparado semanas atrás. Flores los revisó en silencio, pasando página por página, mientras los otros oficiales permanecían en segundo plano. Finalmente, Flores cerró la carpeta y la devolvió. Todo parece en orden por ahora, dijo. Pero esto no garantiza nada. Si el caso no avanza o hay más quejas de los vecinos, tendremos que intervenir. Carlos asintió. Haremos lo que sea necesario. Flores miró a la mujer una vez más, luego a la niña, que jugaba con un mechón del cabello de su madre.
Algo en su expresión cambió, pero no dijo nada más. Subió al coche y se marchó, seguido por los oficiales. El silencio que quedó tras su partida era casi insoportable. La mujer permaneció de pie, sosteniendo a su hija con fuerza, mientras miraba hacia el camino por donde habían desaparecido. «Todo esto es tan frágil», murmuró ella, apenas audible. Carlos asintió, apoyándose en el poste del corral. Había aprendido que, en momentos como ese, no había palabras que pudieran aliviar por completo las preocupaciones que alguien como ella cargaba. Aunque los días que siguieron parecían tranquilos en la superficie, estaban llenos de una actividad nerviosa. Carlos y la mujer dedicaron más tiempo a las tareas del rancho, no porque hubiera más trabajo, sino porque mantenerse ocupados parecía ser la única forma de combatir la ansiedad. Luz, siempre presente, continuaba caminando cerca de ellos, con su calma característica que contrastaba con la tensión invisible en el aire. Una tarde, mientras la mujer barría el patio, su hija comenzó a correr tras Luz, balbuceando emocionada. El caballo se detuvo, inclinando la cabeza hacia la niña, que extendía sus pequeñas manos para tocarlo. La mujer se quedó quieta por un instante, observando la escena con una mezcla de ternura y sorpresa. «Es como si siempre supiera qué hacer», murmuró, más para sí misma que para Carlos, quien estaba reparando una vieja silla en el porche. «Luz tiene ese don», respondió él desde la distancia. «Es un buen maestro, y parece que tu hija es su mejor alumna». La mujer sonrió, una sonrisa breve pero genuina. Poco a poco, la rutina del rancho comenzó a llenar los espacios vacíos que la incertidumbre había dejado. Ella asumió más responsabilidades, desde alimentar a los animales hasta ayudar con las reparaciones. Mientras tanto, la niña se había convertido en una pequeña sombra de Luz, siguiéndolo con una confianza absoluta. Carlos observaba estos cambios con un orgullo silencioso. Había algo en la forma en que la mujer se movía por el rancho, en cómo su hija reía con tanta facilidad, que lo hacía sentir que tal vez todo esto tenía un propósito mayor. Una noche, mientras revisaba las cerraduras de la puerta, escuchó pasos ligeros en el patio. Al asomarse por la ventana, vio a la mujer sentada en el porche, con su hija dormida en el regazo. La luna iluminaba suavemente su rostro, y en su expresión había una paz que no había visto antes. Carlos salió sin hacer ruido y se sentó junto a ella en el escalón del porche. Ninguno de los dos habló al principio, dejando que el canto de los grillos y el susurro del viento llenaran el silencio. «Gracias», dijo ella de repente, sin apartar la vista del cielo. «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente curioso. «Por todo», respondió, con un tono que mezclaba gratitud y vulnerabilidad. «Por darnos un lugar. Por no rendirte. Por todo». Carlos quiso responder, pero no encontró las palabras adecuadas. En cambio, asintió lentamente, sintiendo que, a veces, el silencio podía decir mucho más que cualquier frase. Esa noche, mientras la mujer subía las escaleras con su hija en brazos, Carlos se quedó en el porche, mirando las estrellas. Luz se acercó desde el corral, deteniéndose a su lado. «Todo esto empezó contigo, vieja amiga», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Si no fuera por ti, no las habríamos encontrado». Luz resopló suavemente, como si entendiera las palabras de su dueño. Carlos sonrió, levantando la vista al cielo una vez más, dejando que la tranquilidad de la noche lo envolviera. Sabía que aún había desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo sólido a lo que aferrarse. En ese momento, con el resplandor de las estrellas iluminando el rancho y el sonido de Luz respirando a su lado, Carlos sintió que finalmente estaba en el lugar al que siempre había pertenecido. La historia de Carlos, la mujer y su hija, es un conmovedor ejemplo de la lucha por la esperanza y la reconstrucción en medio de la adversidad. A través de su viaje, los personajes nos enseñan que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar fuerza en la bondad, el amor y la solidaridad. Carlos representa la resiliencia y la compasión. A pesar de las heridas de su pasado, logra abrir su corazón y su hogar para ofrecer una segunda oportunidad. Por su parte, la mujer encarna el valor de una madre que, a pesar de sus cicatrices, lucha incansablemente por el futuro de su hija. Luz,
el caballo que une sus destinos, es un símbolo poderoso de conexión entre los humanos y la naturaleza, recordándonos que, a veces, el refugio que necesitamos está más cerca de lo que imaginamos. Esta historia nos deja una lección invaluable: aunque el mundo sea incierto y desafiante, la bondad y la empatía son las bases sobre las que podemos construir nuevas vidas. Porque, al final, un hogar no es un lugar físico, sino el vínculo que compartimos con quienes el destino nos une. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla para que llegue a más personas. Déjanos un comentario contándonos cómo te inspiró, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias como esta. Que Dios te acompañe y te bendiga en cada paso de tu camino.